No sabes lo que me cambió la vida un domingo en octubre de 2016. Iba a ser un domingo como todos los demás. Llevaba 4 meses haciendo radio de madrugada y me moría de ganas por tener más audiencia. Pero los domingos eran el peor turno. Yo sentía que nadie me escuchaba. Igual estaba ahí, al aire. Aquí vamos otra vez, acompañándolos en esta madrugada. Son las 12:04 de la noche. Nos pueden llamar en línea nacional al 018 12 13 14. Estamos aquí para escucharlos. Ese domingo, las líneas telefónicas comenzaron a parpadear inmediatamente. Sentada frente a la consola, con el micrófono apagado y la bocina del teléfono al oído, supe que esa noche yo debía haber visto las noticias. Para comenzar, recuerdo que estaba muy cansada. Todas las noches me acostaba a las 4 de la mañana y me levantaba a las 12 del mediodía. Mi cuerpo estaba haciendo boicot. No dormía bien, tenía un constante dolor de cabeza, se me olvidaban las cosas. Comía según se me iba ocurriendo y cada vez me sentía más destruida que el día anterior. No importaba. Quería ser una rockstar y estaba en el camino correcto. Pensaba, yo solo tengo que aguantar un poquito en la noche, me voy a acostumbrar. Y después voy a ir a todos los conciertos, voy a entrevistar a grandes artistas, voy a ser una periodista famosa. La historia que contaba toda la gente adulta es que para llegar a los 30 siendo una persona exitosa, tenía que comenzar desde abajo, trabajando duro. Pensé, bueno, si para ser alguien en la vida hay que pagar el precio de ser novata, pues voy a hacerlo de una vez. A mis 24 años. Iba a demostrar que yo lo merecía. Pensé, para lograrlo todas las noches tenía que atravesar literalmente un vacío de oscuridad. Llegaba a la emisora a eso de las 10 de la noche. Todo el edificio estaba a oscuras. Solo se veía la lamparita del guarda de seguridad. Aunque tenía una seria e incontrolable fobia a la oscuridad, prendía la linternita del celular y corría, a oscuras, los 3 pisos de escaleras hasta llegar a la emisora. Ya en el pasillo prendía las luces a mi paso. Cuando me asomaba a la cabina, era como que todo el miedo desaparecía. Ahí estaban siempre, lunes a viernes, 2 locutores cuyos nombres prefiero mantener en reserva, pero que fueron una gran influencia para mí. Por ahora les vamos a llamar Johnny y Santiago. Johnny era el locutor que yo escuchaba en el colegio, mi ídolo. Pasé de ser su fan a ser una más de sus colegas, y por más de que me hacía mucha ilusión trabajar con él, lo que recuerdo es que cada vez que nos veíamos se encargaba de recordarme que él sabía más de música que yo. Para que te hagas una idea de la vibra entre los 3, así recuerdo una de las conversaciones que tuvimos en mis primeros programas. Estás llegando como tarde, Laura. Deberías llegar por lo menos 1 hora antes. Sí. ¿Y por qué tan nerviosa? ¿Luego no preparaste programa? Parce, tráigase esa silla para acá y conecte los audífonos, así como lo entrenamos. De una. Pues supongo que parte de la magia es que pues siempre voy a estar nerviosa antes de salir al aire, ¿no? Hermano, que yo me acuerde, este turno nunca se lo habían dado a una hembra, ¿no? El que hace este turno siempre se enferma. Usted se enfermó al año. Bueno, Lau, a la hora en punto pisa comerciales y después de la primera canción a darla toda, parcera, ¿lista? 12 de la noche y 4 minutos. Mi nombre es Laura Boté y una vez más les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de Madrugada en el Enlace Nacional. Cuando se iban Johnny y Santi se me olvidaba el mundo. Solo escuchaba mi voz, amplificada en 8 frecuencias, del Pacífico al Atlántico, de los Andes al mar, por montañas y ríos de calles vacías. Saludando a Cali en el 99.5, Medellín 101.6, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Este es el momento de hacer de estas sus mejores madrugadas. Conectaba mis audífonos, le subía el volumen y bailaba sola.
Era como si todos los días fueran mi cumpleaños. El primer programa salió perfecto. De ahí en adelante cometí todos los posibles errores que uno puede cometer. Noche tras noche me di cuenta que ese imaginario de ser una rockstar al aire era más bien un vacío que yo misma tenía que encargarme de llenar. Todo eso cambió la noche del 2 de octubre de 2016. Nunca se me va a olvidar esa fecha. Como era domingo, no estaba Johnny y Santi. Entonces, apenas entré al aire, comenzaron a parpadear las líneas y yo inmediatamente a contestar. La gente estaba al borde de un ataque de nervios. Colombia busca terminar medio siglo de guerra. El presidente Juan Manuel Santos le dio la mano a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, tras la firma del acuerdo final. Si no eres de Colombia, te cuento. La guerrilla de las FARC y el gobierno Santos estaban en conversaciones para terminar con 50 años de conflicto. Ese 2016 llegaron a un acuerdo, el famoso Acuerdo de La Habana. Meses después, toda Colombia debía votar. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Sí o no? Las votaciones cerraban ese domingo. Yo me acuerdo que todo mi Twitter, todo mi Instagram, toda mi burbuja de eco pues era como, comen, esto es lo más importante que ha pasado en los últimos 100 años de historia en Colombia. Solo teníamos que ir y votar que sí. tú te subías a un bus de Transmilenio y había jóvenes que iban socializando los artículos y todo lo que había de fondo por medio de las cadenas de mensajes de WhatsApp. Se decían cosas que no eran. El sí en nuestro puesto de votación ganó por una mayoría significativa. Entonces pues estábamos súper emocionados con unas amigas y amigos que estábamos también de jurados. Nos fuimos a la embajada colombiana a esperar los resultados, pero a celebrar, porque pues era un hecho que íbamos a ganar, ¿me entendés? Había muchas personas reunidas ahí a las afueras del Teatro Pablo Tobón Uribe, vestidas de blanco. Llegamos todos y todas pues como con una disposición de mucha fiesta. Queríamos ver todos juntos y en tiempo real los resultados del plebiscito. Yo estaba en casa de unas personas extrañas. Yo prefería eso, verlos con mi familia, que sabía iban a votar por el no. A ver, obvio que sabía que eso estaba pasando. Yo misma fui a votar más temprano ese día, pero esto era radio cultural. Yo hablaba siempre de televisión, de libros, de películas. Pensaba que para la medianoche cualquier personita preocupada de la política ya iba a estar durmiendo. Estaba muy equivocada. Me acuerdo que había como un buffet servido, así la cosa más espectacular, con platos típicos colombianos y tal, pero nadie estaba comiendo. Yo estaba enfrente del televisor, atónito, viendo cómo los números cambiaban de un momento a otro. Y cuando vi los resultados, empezaron a inclinarse más hacia el no. Yo decía como, marica, o sea, Dios mío, llévame ahora. No entendía qué pasaba, no entendía en qué país vivía. Pues jueputa, perdimos. 50.2% votó por el no, mientras que el 49.8% votó por el sí. Fue un estrecho margen de 54.000 votos. ¿Quién duerme hoy? Porque la sensación de ese día era, estamos todos despiertos, dándonos cuenta que va a amanecer y vamos a estar en un país que decidió no vivir en paz. Esto es muy angustiante. Prendí el televisor de la cabina y archivé el tema del programa. Las llamadas pasaban de la molestia a la desesperación. Yo creo que yo grité varias veces país de mierda. Yo misma he sido una víctima del conflicto y sentía personal esto que estaba pasando. Las lágrimas se apoderaron del entorno. Nos sentamos en el andén afuera, nos pusimos a llorar horrible. Lloré con extraños. Lloré muchísimo. Lloramos mucho. ¿Qué podía decirles si estaba igual de confundida que los demás?
Para la 1 de la mañana yo ya estaba fría y me temblaban las manos. Salí de la cabina. Fui a ver a William, que tenía otro programa de madrugada en el mismo edificio. Corrí por el pasillo a oscuras. Cuando llegué, sus teléfonos parpadeaban aún más que los míos. William me dijo que tuviera cuidado. Así como mucha gente a favor me estaba escuchando, también me estaba escuchando mucha gente en contra. Como locutora, no podía unirme al sentimiento de tristeza o de rabia. Eso rápidamente podía escalar a pánico colectivo, algo que tendría graves consecuencias para mí. Sentí mucha rabia, sentí mucha frustración, sentí que le habíamos fallado a la historia, que le habíamos fallado a las futuras generaciones. Nunca he sentido este tal orgullo patrio, pero ese día sí sentí vergüenza patria. Y como la felicidad de algunos familiares que estaban a favor del no inundaba el hogar y estas personas se burlaban. Éramos bastante gente allí reunida que estaba muy triste y se pusieron a burlarse de nosotros. Y es encontrarse de frente con que hay una parte de la sociedad colombiana que por diferentes razones le apuesta al no, que no quiere que el conflicto se solucione por una vía negociada, ¿cierto? Creo que una de las noches más tristes de mi vida, porque sentí que era una tristeza colectiva, entonces se sentía más pesada. Y me acuerdo muy bien que mi papá me llamó porque debido a los resultados en Pasto se ordenó rápidamente un toque de queda. Y yo cogí mi motico y me fui hasta la casa y toda la ciudad se sentía en absoluto silencio. Muchísimo silencio. A esa hora no había nadie para respaldarnos, ningún manual para saber qué hacer. William y yo éramos toda la radio. Volví a mi turno y como no sabía qué decir, dije prácticamente nada. Sigan acompañándonos al aire en esta edición de Madrugada. Claro que podemos ponerles sus canciones favoritas. Llámenos al 018-012-1314. A las 2:20 de la mañana recibí la llamada que cambió todo. Me llaman dos pelados. Uno me decía, es que estoy en Cali. Estoy con mi novia. Estamos en un carro y nos enteramos que ella está embarazada. Este país va muy mal. Entonces estamos pensando los dos pues simplemente terminar con todo esto. Y yo me quedé como en silencio, viendo además que estaban a 2 minutos de acabarse la canción y tienes que entrar cada 3 canciones. Y le dije, ¿tú estás solo? Me dijo, no, estoy con mi novia. Entonces, ¿me puedes pasar a tu novia? Él me pasó a la chica. Y le dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Violeta. Yo le dije, bueno, Violeta, lo que sea que pase en este momento no es definitivo. Me acuerdo de la sensación de querer decirle algo, pero no saber qué decirle, porque además estaba muerta del miedo de que cualquier cosa que iba a decir me iba a meter en problemas. Le dije, yo no, solo te puedo poner una canción que tú quieras escuchar y que te haga la vida como importante en este momento. ¿Qué canción quieren escuchar? Pero espérame porque yo tengo que salir al aire y ya vuelvo con ustedes. Y salí al aire y dije cualquier bobada. Volví, ponché y habían colgado. Yo no alcancé a grabar el número, tampoco. Empezaron a llamar otros oyentes y yo contestaba y era como, aló, no es. Entonces yo lo descartaba. Y volvía a contestar y no era. Y volvía a contestar y no era. Siguieron entrando y saliendo llamadas, así que perdí el número de Violeta para siempre. Yo creo que tú hablaste ese día, ¿cierto? Sí. ¿Y qué dijiste? No me acuerdo. Yo creo que fue un turno en el que mucha gente quiso hablar, como esperando a que amaneciera. Parecía que lo único que nos convocaba era por grupos a decir, esto es muy triste. Era volver a estar a la orilla de un vacío ya no propio y ya no de la vida, no, porque yo ahí estaba a la mitad de la universidad. Era el vacío de, entonces uno cómo hace vida en un país como este, y de qué nos sirven los sueños, ¿no? De qué nos servía
hablar en radio o querer llegar un día a la radio. ¿Para qué? Con la derrota en el plebiscito comienza una incertidumbre sobre el destino del proceso de paz. Hay quienes temen que la repercusión no se cuente en años, sino en décadas. Me quedé en la cabina hasta las 4 de la mañana, esperando a que llegara el sol, contestando el teléfono y viendo las noticias. Violeta y su novio no volvieron a llamar. La siguiente canción es para Violeta en Cali. Gracias por llamar. No dejemos que se nos queme la ilusión antes de que caiga el sol, antes de que muera yo. Por mi parte cambiaré, donde quieras estaré, 1000 caminos andaré, porque sé que aún podemos continuar. 2 días después fui a la carrera 7ª. Convocaron una marcha en respuesta a las votaciones del plebiscito. Hay varias personas que tienen como unas antorchas puestas. Diría que más o menos el 50% de la gente está vestido de blanco. Y yo quiero preguntarles aquí en un censo rápido. ¿Tú por qué vas a marchar? Yo voto por el sí. ¿Por qué estás marchando? Pues yo creo que uno marcha un poco también por buscar una dignidad, por hacer un homenaje a lo que no se pudo, pero para buscar que se haga algo más, ¿no? Se necesita que eso vaya más allá de felicitar a Pastrana y de felicitar a Uribe y esas cosas, ¿no? Que esa gente pues lo ha hecho es más difícil y no más fácil. ¿Y tú por qué vas a marchar? Principalmente por la dignidad de las víctimas. Y yo quiero saber qué dice tu pancarta otra vez. Las palabras de la última entrevista de Jaime Garzón, donde él dice: más muertos no se necesita, más miedo no se necesita, hay que darse la pela por la paz. La paz no es de Santos, la paz es del pueblo luchador y berraco. 3 de octubre de 2016. Esa noche dejé ir el sueño de ser una locutora de rock famosa, lo que sea que eso significara. Comencé a concentrarme en las historias de quienes me oían, de mi generación. Hola, Laurita. Hola, buenas noches. Hola, Laura, para mí es un honor estar a esta hora acompañándote. Bueno, a pesar de que no nos esperábamos este resultado del plebiscito, yo creo que lo más importante es seguir trabajando por construir una Colombia diferente, por saber perdonar y por escuchar las opiniones de los demás. Es la esperanza, ¿sabes? Como de escribir, de hecho, una nueva página en los libros de historia y decir que sí se puede. De ahí en adelante hice programas sobre libros, sobre bandas que no me gustaban, pero a la gente sí. Radio sobre hacer cómics y radio sobre el mejor disfraz de Halloween. Aprendí que no importaba cuánto supiera de música o lo intelectual que fuera, no se trataba de mostrarle nada a nadie. Esto era radio y no se trataba de mí. Que aún podemos ver la mañana en la ventana y poder escapar de madrugada sin que nadie se nos vaya a cruzar. 1 año después de hacer radio de madrugada, desarrollé una gastritis crónica. Resulta que después de todo, Johnny tenía razón. Varias veces tuvieron que ir a la casa a inyectarme. Estaba agotada y lista para renunciar. Pero para tomar esa decisión tenía que consultarlo con alguien primero. En el próximo episodio de Juventud Maldito Vacío. Cuando inicia, digamos, la vida de adulto, hay en un momento como una carencia de propósitos históricos. Bueno, y ahora después de haber cumplido el sueño que viene, ¿qué soñamos para el resto de la vida? Juventud Maldito Vacío es un podcast creado por Laura Baté, basado en hechos reales.
Soy Sebastián Izáciga, hice la música original para este podcast y este cover de Madrugada de Equimosis. Coordinación de producción, Laura Hernández. Asistencia de dirección, Nilson Cajamarca. Diseño de sonido y mezcla Atmos por Daniel Murcia. Asistencia, Juan David Sarmiento. Este guión fue editado por Laura Hernández. Nació de una versión en inglés de esta historia que hizo Lau UAT en el 2021. Ilustración y dirección de arte de Laura Correal. Agradecimientos a Emma Alabaster y toda la gente que aportó su testimonio para este episodio. Tatiana Duque, Dayana Rodríguez, Hugo Correal, Mauricio Romero, Sebastián Duque, Joan Prada, María Ángela Villamil y Sebastián Vargas. Cuéntanos cómo recuerdas la noche del plebiscito en @elmaldito vacío.